Hola. ¿Por qué golpeas la mesa, hermana? ¿Tienes algún tic o algo y no lo sabía? Ay, por supuesto que no tengo ningún tic. Y me extraña que no identifiques qué es lo que estoy tratando de hacer, ¿eh? Ah, claro, pues, el alfabeto Morse. Menos mal, por un momento yo me asusté, Oye, cuéntame, ¿qué traes en manos, ¿De dónde viene tu interés por aprender el Código de Socorro Internacional? Pues bueno, mi sobrino va a entrar a un campamento de scouts y necesito estar segura de que sepa pedir auxilio en caso de necesitarlo. Tranquilízate, hermana. En los campamentos de este tipo les enseñan a cuidarse, a hacerse responsables, libres y conscientes del medio en el que se encuentran, Y bueno, claro, también les enseñarán a pedir auxilio. Bueno, eso ya lo sé, pero prefiero contribuir a mostrar algunos conocimientos previos. Mejor dime, ¿qué técnica utilizaste para aprenderte todo el alfabeto del código Morse? Elemental, claro que sí, pero bueno, primero vayamos a ver la siguiente cápsula. El código Morse, también conocido como alfabeto o clave Morse, fue creado para darle vida al telégrafo, uno de los inventos tecnológicos que marcaron un hito en las telecomunicaciones del siglo XIX. El fin principal de este binomio fue cambiar la forma en que se comunicaban las personas. Recordemos que hacia 1830-1840, la gente se comunicaba por medio de cartas que llegaban varios días, semanas o meses después, debido a los largos recorridos que hacían los emisarios a pie o a caballo. La necesidad de comunicarse de manera casi inmediata derivó en la creación del telégrafo y el código Morse. Con el paso del tiempo, este código, que es un sistema de rayas y puntos, ha servido para la comunicación mediante sonidos y silencios emitidos de forma intermitente. Sin embargo, con el tiempo, este código ha prevalecido y se han adoptado otras maneras de uso, como a través de la luz o en forma mecánica. Reconocido y adoptado internacionalmente, este código ha sido la voz de auxilio de la humanidad, a través de la llamada SOS. En 1844, el estadounidense Samuel Morse logró la primera comunicación realizada con el telégrafo eléctrico. Emitió un mensaje de la ciudad de Washington a Baltimore, con tal éxito que se construyó una línea telegráfica que comunicó a todo Estados Unidos, y un año más tarde Europa contaba con este invento. El telégrafo fue el precursor de los medios de comunicación que logró acercar y conectar a las personas y dar paso a la información en muy poco tiempo. El sistema de comunicaciones para el que fue diseñado el código Morse, conexiones analógicas por cables metálicos, ha evolucionado de manera significativa. El primer gran cambio se produjo a finales del siglo XIX, con la invención del radiotelégrafo de Guillermo Marconi, que permitió enviar el código Morse a través de ondas de radio. En la actualidad, este sistema de comunicación es usado por la aeronáutica, la aviación, la milicia y radioaficionados, entre otros, debido a la facilidad de codificación y decodificación de los mensajes y su universalidad. El código Morse también ha sido protagonista en las dos guerras mundiales que se vivieron en el siglo XX, pues fue la principal forma de comunicación y, por lo mismo, la estrategia de ataque se concentraba en las oficinas telegráficas de los bandos bélicos. El uso del código Morse a través de cables, ondas de radio o de forma manual ha quedado documentado en la industria cinematográfica con cientos de historias y tramas del séptimo arte. Nos quedamos en que querías que te mostrara la manera en que yo aprendí el código Morse. Bueno, hay una forma que aprendí precisamente en un campamento. Como ves, la A es un punto y una línea. Entonces, A es un punto arriba y una línea en medio. La letra B es raya, punto, punto, punto. En la forma visual de aprendizaje de este código, la B raya en el primer trazo de la letra y 3 puntos. Uno en cada curva de las pancitas, por llamarlo de algún modo. Ah, oye, así resulta muy fácil recordar el SOS con este método visual. Mira, la S son 3 puntos, uno en cada curva de la letra, luego la O 3 líneas y la S se repite. Oye, ¿qué otra forma de memorización conoces? Pues para facilitar el aprendizaje del código Morse se utiliza una regla llamada mnemotecnia, que consiste en relacionar una oración corta y fácil con las palabras o letras que se quieren memorizar. Ah, ok. Para la letra H, que es punto, 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 punto,
queda perfecto Himalaya, ¿no? Himalaya. O por ejemplo, la letra N es línea punto y se puede recordar con nota. Elemental, compañera. Ahora vamos con nuestro invitado a ver qué más nos dice. Estamos con Mariana Soledad Centeno Sierra, quien es maestra en Ciencias e Ingeniería por el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta por participar nuevamente en su programa. No, hombre, el gusto es nuestro. Mi primera pregunta es, ¿cuáles fueron las primeras formas de comunicación remota que se utilizaron? Bueno, hay que aclarar que la comunicación remota es un medio de comunicación a distancia a través de herramientas electrónicas que permite mantener el contacto, que puede ser o no cara a cara, pero de las primeras comunicaciones, pues obviamente es el telégrafo, de los más importantes, tanto alámbrico como inalámbrico. Después tenemos el desarrollo del teléfono y actualmente, pues no inventes, ya están las llamadas telefónicas por celular, los correos electrónicos, sistemas operativos, chats en línea, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees tú que sea la diferencia entre un sistema de numeración que tenga, ¿no?, letras y números, ¿no?, como las matemáticas, a un código? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, básicamente los códigos son signos o sistemas de signos y símbolos que permite transmitir ideas y experiencias. Como ejemplos, pues podemos tener los idiomas son códigos, inglés, francés, cada uno es diferente. La parte del telégrafo, que ocupa el código Morse, el informático, que tenemos el sistema binario, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de armar nosotros un código, ¿no? Como te lo acabo de explicar, en la computación existe el sistema binario y son arreglos de diferentes números, en realidad, el 1 y el 0, pero hay signos o símbolos, como por ejemplo uno identifica un símbolo como una cruz, por ejemplo, y sabes que estás hablando de religión, o sabes que en música una nota musical identifica una cierta nota, ¿no? Entonces, en cuanto hablamos nosotros de números, pues sabemos que los números a nosotros nos da una cantidad, estamos contando algo, tiene una cierta magnitud, pero además nosotros podemos poner estos números, como te lo decía, en el sistema binario, en diferente orden y en cierta posición para que a ti te descifren o te digan un código, te den una cierta instrucción. Es una forma de comunicarse, que puede ser con números o puede ser con símbolos. De hecho, hasta los niños de primaria o secundaria se inventan su propio código, ¿no? Con simbolitos. Entonces, pues la diferencia básicamente es entre que pueden ser letras, pueden ser simbolitos, figuritas, o pues números acomodados, ¿no? Que los números representan desde el punto de vista matemático, pues una cantidad o una magnitud. Y antes nosotros nos pasábamos los códigos así en papelito y nos aventábamos los papelitos, ahora se los mandan por el celular, ¿no? Exactamente, de hecho nosotros lo escribíamos con punto y coma y rayita y era una carita feliz, ¿no? Una carita triste con el paréntesis abierto o cerrado, ¿no? Sí, es algo que la misma lenguaje del ser humano pues va desarrollando, ¿no? Dependiendo también sus necesidades. Mariana, ¿de qué manera crees que impactó el uso del telégrafo en la tecnología? No, pues hizo un desarrollo, pero completamente increíble, ¿no? O sea, antes uno esperaba los mensajes y eran llevados de cartas y esperar a que llegara el tren y que la paloma mensajera. Y pues el telégrafo, había dos, uno el primero se hizo de manera óptica y entonces había que leer las señales, y después se desarrolló el telégrafo eléctrico, que actualmente conocemos nosotros como telégrafo nada más y ya se acabó, ¿no? Este hacía la transmisión de mensajes de texto mediante señales eléctricas. Entonces, dependiendo de la duración del pulso, del contacto de la señal eléctrica, pues quería decir una cierta frase, ¿no? O sea, igual un código que había que descifrar del otro lado. Hay que tener de manera consciente que los telégrafos primero eran de manera alámbrica, es decir, si querías comunicarte del otro lado tenías que tener pues el cable tirado hasta el otro lado, como los teléfonos estos que uno hace con 2 vasos y su hilito, tal cual, así era un telégrafo, ¿no? Entonces, si tú querías hablar de un lado y tenías el otro, tenías que tener tu cable tirado, y si no lo tenías el cable, pues no te podías comunicar, ¿no? Tenías que ir hasta el lugar donde estaba. Y después, del siglo XX,
se desarrolló ya el telégrafo como lo conocemos actualmente, que es inalámbrica. Entonces, pues obviamente era un desarrollo tecnológico que además ya no podías no solamente mandar señales eléctricas o con cierto código, que es lo que conocemos como el código Morse, que salvó muchas vidas. Ya podía hacer hasta mandar tus mensajes de voz, y gracias a eso el desarrollo del teléfono y la radio y muchos otros inventos. Pero fue una revolución completamente diferente, ¿no? Y justo mencionas el código Morse. ¿Por qué trascendió el código Morse al telégrafo? El código Morse es un código muy simple en la cual solamente usas puntos y líneas, lo cual una línea dura 3 puntos. Entonces, como te comentaba, el código Morse, el telégrafo tenía que ver con señales eléctricas. Entonces, un pulso o un contacto era un puntito, ¿no?, de tu código Morse, y 3 puntitos era una línea y correspondía a un cierto código. Es muy curioso porque inicialmente el código Morse era únicamente en números, y entonces mandaban los números en ciertas posiciones, y entonces ya tenías que irte al libro de codificación exclusiva y descifrabas todo el mensaje. Pero después eso lo hizo Morse, y después Babbage le agregó las letras, y entonces hizo lo que actualmente se sigue llamando como el código Morse, y pues es un sistema muy simple, ¿no? Ciertas posiciones de puntos y líneas te dan pues básicamente todo el abecedario y los números también. Mariana, entonces, ¿en qué momento se convirtió en este medio de comunicación internacional? Pues básicamente el telégrafo, a partir de que se pudieron extender los cables, se convirtió en una forma internacional. A partir de los 1800, más o menos, empezó a implementar en diferentes países, pero una cosa muy importante es que se hicieron cables submarinos hasta 1870. Entonces ya había países de manera comunicados de manera transatlántica, lo cual fue importantísimo para los negocios, guerras. Así es muy interesante lo que nos platicas. Te invito a que sigas con nosotros en el programa y regresamos contigo en un momento. ¿Te late? Mara, ¿sabías que tras el naufragio del Titanic en 1912 se creó un convenio internacional que obligaba a la designación de un oficial radiotelegrafista que estuviera permanentemente atento a las señales de socorro por radio? Sí. Y además en ese convenio también se estableció que el SOS sería la señal de socorro internacional, y se eligieron esas letras por su facilidad para recordar. Hoy en día el código Morse no se utiliza tanto como en el pasado, pero sigue siendo una forma de comunicación muy eficiente en la aviación y la aeronáutica. Sí, también es utilizado por militares, radioaficionados y los grupos de scouts. Es súper importante aprenderse el alfabeto Morse porque podría ser excesivamente útil en una situación muy complicada. Claro, podría salvarte la vida, mantener una misión encubierta, identificar una señal de auxilio y, sobre todo, comunicarte sin el uso de teléfonos celulares. De hecho, hay un caso muy peculiar de un prisionero de guerra que logró enviar un mensaje en clave Morse con sus ojos, Dimara. Se trata del aviador naval estadounidense Jeremiah Denton, quien participó en la guerra de Vietnam, y en una estrategia de guerra sus captores decidieron ponerlo frente a las cámaras y él con sus ojos envió el mensaje de tortura en código Morse, Dimara. ¡Ay, qué buen dato nos compartiste, Ernesto! ¿Te parece si regresamos con nuestro invitado de hoy? Vamos. Bueno, continuamos de vuelta con Mariana Centeno Sierra. Mariana, qué gusto verte de vuelta a platicar aquí del código Morse. ¿El código Morse se utiliza en la milicia, en la aviación, en la aeronáutica? ¿Sí o no? ¿Cómo se utiliza? Pues fue muy importante en estos tres, sobre todo puntos que tocas de la aviación, la milicia y la aeronáutica, porque era una forma de comunicación con sus bases, ¿no? Actualmente la aviación lo ocupa de manera principal como la instrumental para sintonizar ciertas estaciones de radio para comunicación. Viene escrito siempre en las cartas de navegación. Viene la carta de navegación con su propio código Morse, y también para verificar que están sintonizando de manera correcta. Mariana, ¿cuál crees tú que sea la trascendencia del código Morse en las guerras así de siglos pasados? Pues como era un código, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue muy importante, ya que había comunicación de la zona de guerra
a las bases de manera muy rápida y eficiente, o sea, podían saber qué estrategia iban a seguir y no tenían que mandar a alguien directo a la zona de guerra. Y a veces, pues, las personas que están pensando en la estrategia, viendo, analizando todo el problema, pues no están directamente en la zona de guerra, los tienen como en el centro de mando, y con eso ellos podían mandar sin ningún problema cuáles eran las instrucciones o los procedimientos. Mariana, ¿en qué otras disciplinas y tecnologías se utiliza el código Morse? Mira, actualmente la verdad es que el código Morse se ocupa para radioaficionados, ¿no? O sea, personas que les gusta esto de la comunicación por radio. De hecho, es muy curioso porque apenas en el 2005 se pudieron lograr como licencias de radiooperador. No te obligaban a conocer el código Morse, pero sí era muy importante que lo conocieran. Sí, también lo usan los scouts, que es de vital importancia. De hecho, la señal que conocemos de SOS, pues obviamente viene de ahí, ¿no? De que lo ocupaban en código Morse, que es una cosa muy sencilla y que además podía enviarse rápidamente. Eran básicamente dos letras diferentes, ¿no? Era muy fácil enviarlo y además era algo que podía salvarte la vida y en cuestión de minutos o horas, ¿no? Dependiendo de si el barco estaba muy lejos o si el avión iba a caer en tal lado, tú podías mandar tu mensaje y sabías que algo malo estaba pasando, ¿no? Y ahora para los scouts es preciso conocer. Mariana, ¿tú consideras que en algún momento pueda llegar a estar en desuso el código Morse? Mira, yo creo que ahora con el desarrollo de las tecnologías, pues mucha gente no conoce el código Morse, ¿no? O sea, lo conoce únicamente de historia. Lo que sí es cierto es que yo creo que en puntos principales, como comentábamos hace poco, la milicia, la aviación, cuando hay problemas de asunto, por ejemplo, atmosférico, el código Morse logra, como es muy fácil mandar estos tipos de códigos o de mensajes, es muy fácil enviarlo, ¿no? Es como un lenguaje internacional, no importa si sabes chino, inglés, francés o cualquier otro pues idioma, el código Morse es internacional y solamente hay uno. Y hay palabras claves que se han hecho, justo como te comentaba, la de SOS, para que cualquier persona pudiera entender. Mariana, para terminar la entrevista, ¿por qué crees tú que las nuevas generaciones deberían de conocer, aprender y utilizar el código Morse? Pues yo creo que es importante que lo hagan. De hecho, los buzos se comunican en código Morse cuando tienen algún problema, pero de ellos no es señal eléctrica, sino una señal óptica, ¿no? Que lo hacen con sus lamparitas, pero es en código Morse, ¿no? Otra de las cosas importantes es cuando las personas tienen enfermedades, ya sea un parálisis cerebral o un accidente cardiovascular, igual, ¿no? El código Morse lo ocupan para poderse comunicar. A mí se me hizo súper sorprendente que, por ejemplo, hay personas que no se pueden comunicar de ninguna forma y han logrado que se comuniquen a partir del código Morse únicamente con el parpadeo de sus ojos, ¿no? Entonces es como increíble decir, bueno, uno pensaría ya no se pueden comunicar, no se pueden mover, no pueden hablar, no pueden hacer nada, y únicamente moviendo los ojos y el parpadeo puedes comunicarte, ¿no? Como cualquier persona. Entonces yo creo que es muy importante que lo conozcan actualmente, que sepan de su existencia y que sepan que con eso se pueden comunicar, y es más, inclusive hasta salvar una vida, ¿no? Totalmente, y creo que con lo último que dijiste has dado en el clavo de lo que hemos estado hablando en el programa, y te agradecemos mucho esta plática y esta entrevista, y nosotros continuamos con el programa. Usar un telégrafo en nuestros días puede parecer un poco extraño, pero hace 177 años era un hito en tecnología y telecomunicaciones, Ismara. Hoy realizaremos un telégrafo casero y pondremos a prueba nuestra habilidad para transmitir un mensaje usando, por supuesto, el código Morse. Me parece muy bien, manos a la obra. Para nuestra actividad de hoy necesitaremos un pedazo de alambre eléctrico pelado por ambos lados, una batería tipo D, un clavo de 2 pulgadas, como 5 centímetros más o menos, una liga de goma gruesa, como estas que están aquí. Un poco más gruesa, si encuentran. Sí. 2 clips, sujetadores de papel O las pijas. o pijas y un cuadrado de espuma de poliestireno, un pedazo de lija, papel o cartón con 2 agujeros en él
del largo del clip, ¿no? Y un alambre de cobre. Lo primero que haremos es un electroimán, que es un tipo de imán artificial que su función es atraer objetos metálicos. Y en este caso va a atraer los impulsos eléctricos del emisor. Muy bien. Tomamos el clavo y envolvemos el alambre de cobre tantas veces como sea necesario hasta que quede enrollado de forma uniforme. Y después vamos a lijar los extremos del alambre de cobre hasta que se torne de un color plateado. Ahora colocaremos el electroimán y el clip en la espuma de poliestileno, uno frente al otro. Vamos a abrir el clip de esta manera. La parte pequeña se queda arriba y la grande la estiramos. Entonces vamos a ponerlo aquí enfrente. Y queda perfecto porque no toca el clip. Ahora construiremos el generador de la señal. Tomamos el pedazo de cartón y detendremos el clip con uno de los sujetadores. Y el segundo sujetador lo colocamos en el segundo orificio. En realidad este funcionará como nuestro interruptor. Vamos a levantarlo un poquito, igual que el clip anterior. Así. Perfecto. Ahora sí, ya estamos muy cerca de lograr nuestro truco matemático, Mara. El siguiente paso es colocar la liga en la batería. Sí. La liga debe atravesar por los polos negativo y positivo, porque justo ahí es donde van a pasar los cables. Ahí estamos. Una vez hecho esto, ahora colocaremos el cable que sale de la cabeza del electroimán en el polo positivo de la batería. Y el cable del otro extremo del electroimán lo unimos por la parte fija. Y bueno, ahora sí, vamos a la parte final. El pedazo de cable eléctrico lo colocamos en el polo negativo de la batería y en el interruptor, donde pegará el clip para enviar el mensaje. Entonces este va aquí y este. Creo que ahí estaría. Elemental. Pues ahora viene lo divertido. Te voy a enviar un mensaje y espero que lo entiendas, Ernesto. Estoy listísimo. ¿Listo? A ver. Va. Fue Ajá. un éxito. El experimento. Ajá. Fue un éxito el experimento. Exacto. Ese es el mensaje que quisiste mandar y sí, fue un éxito. Sí, funcionó. Querido Ernesto, hoy conocimos muchas cosas sobre el código Morse y para mí ha sido de gran ayuda para apoyar a mi sobrino en tener una herramienta más de supervivencia. Magnífico, Dismara. Seguro que más de uno de los estudiantes que nos ve querrá aprenderlo por su utilidad ante una emergencia, pero también para comunicarse con mensajes encriptados en código Morse, ¿eh? Es hora de despedirnos e invitarlos a que nos sigan en las redes sociales y que compartan con nosotros sus dudas o opiniones sobre el programa. ¿Qué les parece si nos envían un mensaje encriptado? Recuerden visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y si quieren ver los programas de Jóvenes en TV, busquen nuestro canal de YouTube. Hasta Hasta pronto. pronto. Adiós. A ver, Dismara.